Estaba meditando, ¿no? Cuando uno mira el, el libro de Daniel, encontramos a Nabucodonosor, ¿no? Los historiadores, los arqueólogos que han investigado la ciudad que levantó Nabucodonosor era una ciudad imponente, una ciudad que era fuera de lo común, muy cercana a las ciudades modernas que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y eso era algo que cuando los arqueólogos descubrieron y comenzaron ellos a rediseñar cómo fue Babilonia, la capital, era algo increíble, fue inaudito. Pero el día de hoy no encontraron nada, han tenido que excavar y encontrar parte y resto de esa cultura, se cayó, ¿no? Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos que ha tenido la tierra, fue prácticamente el segundo imperio poderoso que se levantó, ¿no? Y el día de hoy es poco lo que hay, ¿no? Saddam Hussein quiso restaurar ese imperio y ya saben cómo terminó, ¿no? Cómo lo mataron. Y así la historia del mundo está llena de cosas imponentes que los hombres hacen y creen que nadie lo va a destruir. Cuando se construyó el Titanic, dijeron a la hora que lo pusieron a navegar que eso nadie lo iba a destruir. Y ese barco no llegó ni siquiera a su primer viaje, al puerto donde tenía que llegar, se hundió. Se chocó con un iceberg y se hundió y murió mucha gente ahí, ¿no? Había, como siempre, corrupción. En una parte del barco no lo habían construido como dijeron que lo habían hecho, y eso cuando impactó con el iceberg originó una abertura, y recién hace poco tiempo han encontrado el iceberg debajo del mar, ahí, ¿no? Como está hundido totalmente, ¿no? Hace poco hubo dos torres que eran trascendentales en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Las dos fueron destruidas, ¿no? La torre, no quedó nada. ¿No? Un avión, hicieron explotar ese avión y a 800 grados comenzó a derretir prácticamente el edificio, ¿no? No solamente mató a la gente que estaba ahí, hasta el día de hoy hay muchas personas que estuvieron cerca a ese evento, están muriendo de distinto tipo de cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Todo lo que el hombre construye, aún Dios mismo lo haya ordenado que lo construye, si no cumple su objetivo por el cual Dios ha ordenado o no le da la gloria a Dios, va a desaparecer, hermano. Va a desaparecer totalmente. Y a veces pueden ver los monumentos arqueológicos como tenemos Machu Picchu, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó ahí, qué hubo ahí. Sencillamente es un monumento que está ahí nada más. Muchos hombres se pueden admirar como tanto en Machu Picchu como en México, que hay también imponentes, pero los hombres ni siquiera saben por qué existen. Una de las cosas que el día de hoy estamos viendo es el desarrollo humano, ¿no? Los hombres están creciendo y llegando a niveles insospechados, pero eso hace que el hombre sea soberbio, como Elon Musk, ¿no? El creador de los autos eléctricos, que es un tipo de anticristo, que niega la fe y que él dice, prácticamente da a entender que a él nadie lo va a destruir, ¿no? Porque él ya está mandando sus naves a Marte, él quiere irse, si algo pasa en la Tierra, él sale disparado con sus naves, pero eso Dios lo va a avergonzar tarde o temprano, porque nadie puede osarse endiosarse. Todo tiene su tiempo, hermano. Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Hemos visto de que cuando la semana pasada las señales que se están dando, y esos son solamente principios de dolores. Nos decíamos que cuando una mujer va a dar a luz, comienza lentamente los dolores, pero a medida que se va acercando la hora de dar a luz, esos dolores se van siendo más cortos y más intensos. Siendo más cortos, el dolor entre un dolor y otro dolor, y más fuerte cada vez, porque está pronto a salir el ser humano que Dios ha creado, y esa mujer con el hombre, el padre, han procreado y ha estado formándose. Ahora nosotros lo podemos ver con claridad, que esos dolores
cada vez van a ser más intensos. Nosotros estamos acercándonos hacia el fin de todas las cosas, como dice en el versículo 7, ¿no? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambre y terremoto, pero todo eso es el comienzo de dolores. Y la palabra ahí es dolores de parto, ¿no? En el original es dolores de parto. Es importante que entendamos eso, amado hermano. Hace poco hemos experimentado un año intenso de prueba con la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero el día de hoy ya se está acercando y se está expandiendo un tipo de viruela, ¿no? De viruela que se llama la viruela del mono, y que que eso siempre ha estado presente en un lugar, en un sector de África, pero que se ha escapado. Y algunos plantean de que es por las relaciones homosexuales de los hombres que han tenido entre ellos, entre este tipo de personas que han tenido esa enfermedad y lo han ido transmitiendo. Eso no lo quieren hablar porque realmente hay toda una agenda satánica de la ideología de género, ¿no? Como ayer aquellos que estuvieron en la conferencia que dio el pastor Manuel Alves, hablaba de que también en parte de esa agenda está legalizar la pedofilia, ¿no? Que en los países árabes, principalmente los musulmanes, es legal casi la pedofilia, ¿no? Porque los hombres se pueden casar con una niña de 11, 12, 13 años, ¿no? Y eso es para esa cultura es normal, pero cuando uno lo mira, realmente es pedofilia. Entonces lo quieren hacer también. Y así un sinnúmero de cosas más que los hombres vamos a ir viendo y tenemos que estar preparados, amado hermano, para enfrentar estas cosas. Estas cosas vendrán, ¿no? Si es que el hombre no se arrepiente y la iglesia no vuelve al Señor en la intensidad que Dios quiere que vuelva. Porque lo único que puede impedir que esto siga adelante es que la iglesia se despierte, se levante y comience realmente a hacer lo que el Señor nos dice. Por eso que aquí, en esta porción bíblica, en el versículo 13 y 14, hay dos condiciones que el Señor va a demandar de su iglesia, el perseverar y el de predicar, ¿no? Perseverar en las cosas que Él nos ha enseñado que vivamos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, perseverar en las cosas que tenemos que hacer, pero que Él nos capacita en los medios de la gracia para poder hacerlo, y también perseverar en no hacer lo que Dios dice que no hagamos. La perseverancia no solamente es perseverar en hacer, sino también en no hacer, porque las tentaciones vendrán y cada vez serán mayores, y las pruebas vendrán y cada vez serán mayores. Y no porque uno lo quiera, porque aquí está escrito. Por eso vuelvo a repetir, los dolores de parto es la base para entender esta porción. Las mujeres, mejor que nadie, lo deben de entender las mujeres que han dado a luz. ¿Qué significa dar a luz? Tú no puedes controlar ese dolor. Aunque los hombres el día de hoy pueden usar el dar a luz sin dolor, pero eso solamente es para dar a luz, pero no puede impedir que los dolores vengan. ¿Me entiendes? Los dolores van a venir y tú no lo puedes impedir. Pero después de que das a luz, tienes la gran bendición de poder tener al bebé o a la bebé que Dios te ha dado y que ahí lo puedes disfrutar. Así también pasarán todas estas pruebas y después de ello Cristo levantará a su iglesia y estaremos en la presencia de Dios, amado hermano. Es importante, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Dice el versículo 9, entonces los entregarán a tribulación. Es decir, pero todo esto es solamente el comienzo de dolores. Dice entonces, los entregarán a tribulación, es decir, a ser probados, a ser perseguidos, ¿no? La característica de un verdadero cristiano es vivir bajo el molde que el Señor nos está planteando en su palabra. Y el molde es Jesucristo. Es decir, ser semejantes a Él, ser seguidores de Él. Por eso que en Mateo 4:17, Él inaugura, ¿no? Jesús mismo inaugura su etapa en la tierra de predicación con el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 4:17, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado.
para poder entrar a ese reino hay que estar arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De nuestros pecados. Todos nosotros, sin excepción, somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores. Nadie puede decir que no ha pecado. Todos somos pecadores y vivimos en un estado permanente de pecado cuando estamos sin Cristo. Por eso que el arrepentimiento es cambiar la manera de ver la vida, a la manera de Dios. El arrepentimiento es cambiar la mente. El que cambia esa mente es Dios, por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Dios te hace ver al mundo o las cosas que Él quiere que tú veas de la perspectiva de Él. Ese es arrepentimiento. Entonces, en ese cambio, Dios ha trabajado y ya para que nosotros podamos cambiar esa manera de ver la vida y ver la vida como Dios quiere que la veamos, que seamos sus discípulos. Por eso se dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, vengan detrás de mí, es decir, sean discípulos míos y yo les voy a convertir en pescadores de hombres. Y Jesús no lo deja ahí, ¿no? Comienza con el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte nos va a enseñar qué debe de hacer un creyente, ¿no? Pero vamos nuevamente al 24:9, nos dice, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando usted mira el Sermón del Monte, entonces encontramos primero, ¿qué cosa es lo que el Señor plantea? Que para ser felices, para ser dichosos, necesitamos tener el carácter de Cristo. Es decir, que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Pero esa obra de formar el carácter de Cristo en nosotros, no es una obra humana, es una obra de Dios. Por eso que cuando Nicodemo se acerca a Jesús, le dices, y Nicodemo entendía que lo que Jesús estaba haciendo era fuera de lo común. Eso venía de parte de Dios, dice, y sabemos, dice Nicodemo, ¿no?, que lo que tú estás haciendo no es algo humano. Sabemos que lo que tú estás haciendo es divino. Entonces Jesús le dice, mira, Nicodemo, para que tú puedas entender todo eso, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, para entender, para comprender. Por eso que aquí nosotros nos podemos pasar todo el tiempo enseñando la palabra, buscando que tú y yo, que todos nosotros sigamos el camino del Señor, pero si no hay un arrepentimiento, si no hay un nacer de nuevo, pase lo que pase, no va a funcionar. Esto no es, amado hermano, no es algo instantáneo, es algo permanente, es una relación permanente de estar en Cristo Jesús. Por eso que hay que nacer de nuevo. Esa obra es obra divina, es obra de Dios. En Juan 3:3 dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué plantea Jesús? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú has visto el reino de Dios? ¿Estás en el reino de Dios? ¿Perteneces al reino de Dios? ¿Tienes la característica de alguien que pertenece al reino de Dios? ¿Quieres saber cuáles son las características de alguien que pertenece al reino de Dios? Entonces aquí Jesús va a decir, ¿no?, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿no?, y nos va a decir cuáles son las características mínimas que debe tener un creyente. Y no es que yo solamente yo lloro, ya. No, todas estas características se tienen que tener. Primero, ser pobre en espíritu, que es la base, que es el fundamento. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Negarse a sí mismo. El que quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarnos a sí mismo, entender que nosotros no somos nada, que nada de lo que tenemos nos puede realmente cambiar o transformar. Por eso que es importante que nosotros podamos realmente entender que aquí Jesús está hablando de que por qué somos odiados, por qué cuando tomamos el nombre de Cristo y cuando tomamos el nombre de Cristo, porque Dios nos da la autoridad, ¿a quién? Aquellos que están viviendo en el nivel de Él, amado hermano, aquellos que están queriendo y anhelando ser semejantes a Cristo, vamos a poder entender por qué somos odiados. Cuando tú tomas el nombre de alguien, esa persona te ha autorizado y te dice, tú haz esto, haz lo otro, tienes mi autorización, yo te autorizo a que tú tomes mi nombre y lo hagas, ¿me entiendes?
cuando Jesús nos llama a ser discípulos de Él, amado hermano, va a transformar nuestra vida y va a llegar un momento en que Él te va a dar autoridad, poder, unción para que tú hagas las cosas que Él quiere que tú hagas. Hermano, Satanás, que el Señor reprenda, y sus huestes malignas y la gente que le sigue, toma el nombre de Dios. Tú vas a un brujo y el brujo tiene una Biblia ahí. Y hasta te lee porciones de la Biblia para hacer sus cosas satánicas. Y puede tomar hasta el nombre de Dios o el nombre de Cristo. Pero eso no tiene ninguna autoridad. Tú, si no estamos en comunión con Dios, si no estamos unidos a Cristo, no podemos tomar el nombre de Dios. Si lo tomamos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos tomando y sabemos que estamos mal delante de Dios y tomamos el nombre de Dios. Entonces estamos mal. Por eso que el Evangelio comienza a ser deteriorado en nuestras vidas por causa de nuestro testimonio, ¿me entiende? Por eso dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires. Es decir, ustedes tomarán mi nombre, ¿me entiende? Es importante porque Jesús está hablando eso. Jesús está hablando, este es el mensaje profético, es el mensaje en la cual que se llama los eventos que se vienen al futuro. Es decir, las cosas que van a pasar en el futuro, que es hoy ya. Que el día de hoy ya lo estamos viviendo, ¿me entiende? Y siempre lo hemos vivido, pero vuelvo a repetir que los ciclos ahora son más pequeños. Y es muy probable que Cristo venga pronto, amado hermano. La tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo por ser redimida. Usted ve, a nivel mundial están viendo casos inauditos. Cosas inauditas. Hace poco, la semana pasada en Estados Unidos, de un momento a otro, en pleno otoño, más de la mitad ya casi cerca al verano, se ha congelado todo. Hasta el mar se congeló, hermano. Usted veía las fotos, tiburones congelados, muertos congelados totalmente. Ahí, de un momento a otro, como esa película Al día siguiente, las que han visto esa película Al día siguiente, parte de eso se ha visto en estos días. En cuestión de horas, hermano, usted va viendo cómo las olas van llegando y poco a poco las olas se van congelando. Increíble. Uno que dice, no, eso no va a pasar. Hermano, ahí está. El enfriamiento global, como también hay el calentamiento global. Uno dice, no, no va a pasar. Pero aquí está. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Él está diciendo? Entonces, entregarán a tribulación. Y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿A quiénes es esto? Aquellos que son fieles en el Señor. Aquellos que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Si tú eres un cristiano a medias, si tú eres un cristiano que no estudia la palabra, que no se ahonda en ella, que no escudriña, no te preocupes, hermano. A ti no te va a pasar esto. A ti ya está determinado, si es que no te arrepientes, que somos del reino de Dios, no del reino de las tinieblas, ya tu lugar está destinado, si no te arrepientes. Así como hay un libro de la vida, para aquellos que perseveran en la fe, hay un lugar que está determinado para aquellos que no viven la fe, que se llama el lago de fuego. Y ahí estarán en la eternidad por siempre. ¿Me entiendes? Por eso a las personas que no han tenido un encuentro, un genuino encuentro con Dios, y un arrepentimiento verdadero, y un nuevo nacimiento, y no tiene la característica que dice las bienaventuranzas, ¿no? Que son 9 características que Dios la va a procesar en nosotros si nos negamos a nosotros mismos. Por eso, la clave está en ser pobre en espíritu, y como consecuencia de ello, ¿qué va a pasar? Vamos a ser hombres humildes. El versículo, bienaventurados los humildes, porque ellos es la tierra, dice. Seremos hombres que lloran, que se quebrantan ante cuando vemos que seguimos pecando y que no cambiamos y lloramos delante de Dios. Le decimos, Señor, cámbiame, transfórmame. O que lloramos cuando vemos a los creyentes o a los pseudo creyentes, a los falsos creyentes, viviendo una vida totalmente de depravación, de pecado delante de Dios.
que le pueden engañar a la iglesia, pueden engañar a todos, al pastor y a todos, pero a Dios no le engaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El día de hoy la injusticia es uno de los grandes temas en nuestra nación, y no solamente en el Perú, es a nivel mundial, hermano. La democracia fracasó, por ejemplo. Yo hace como 8 años le decía, no, la democracia fracasó, y en realidad ha fracasado, pues hermano. En el nombre de la democracia se están haciendo todas estas herejías y barbaridades. En el nombre de la democracia, el día de hoy, a los corruptos no se los puede juzgar porque las leyes han sido dictaminadas y no se le puede investigar, porque él tiene una posición y esa posición no se puede investigar. Es decir, eso es fracaso de la democracia. Todo lo que el hombre ha creado en el cual Dios no interviene y le damos el primer lugar a Dios, fracasa. En Estados Unidos hace 30, 40 años no se iniciaba ninguna sesión en el Congreso, no se iniciaba ninguna clase. Y en los lugares públicos nada si antes no oraban y leían la palabra, hermano. El día de hoy te vienen y te dicen, tú has leído la palabra, por lo tanto, tú vas preso. ¿Por qué? Porque me estás ofendiendo, yo no creo. ¿No? Ayer lo que estuvieron en la conferencia, ¿no? Y ustedes han escuchado lo que pasa en Finlandia, ¿no? Sencillamente porque un padre quiere poner autoridad, es llevado preso. Es decir, todas estas cosas, hermanos, son reales el día de hoy, pero tú y yo tenemos que vivir conforme a esto, teniendo hambre y sed de justicia. Y si terminamos la bienaventuranza, el Señor dice, como resultado de que tú eres bienaventurado, tú tienes que ser sal y tienes que ser luz. ¿Qué cosa es la sal? Para preservar, donde hay corrupción, donde hay pecado, donde hay inmoralidad. Todo esto, un cristiano verdadero, auténtico, está ahí hermano, Si tu familia, la comunidad, es cristiana, todo eso comienza a parar, porque la sal tiene poder para preservar, para que la pudrición no avance. Tú y yo nos convertimos en sal, tú y yo nos convertimos en luz, donde hay tinieblas, donde la gente no sabe que lo que está haciendo es pecado, llegas tú con el poder de Dios, en la presencia de Dios, y le enseñas a la gente, solamente con tu testimonio, con tu vida, con tu estilo de vida, lo que es ser un verdadero hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Sin decirle que tú eres cristiano, ellos pueden ver que tú eres distinto a ellos en todas las áreas en las cuales es pecaminoso. Como resultado de ello, el Señor dice en el 5:17 que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, el Señor dice, cumplan la ley, vivan en la palabra, vivan en ello. Y como resultado de ello, ¿qué va a haber? El hombre pagando, el hombre impío va a odiar. ¿Entiendes? Te va a odiar, ¿me entiendes? No te va a soportar, no va a querer que tú estés ahí, ¿me entiendes? Porque tú solamente tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu manera de comportarte, tus principios son totalmente opuestos a lo de ellos. Ellos han vivido toda una vida lleno de pecado y de maldad. Por eso no te sorprenda, por eso dije hace un momento, que tú trabajas en un lugar donde todo es corrupción, donde todo es inmoralidad, tú eres un problema para esa gente. Y tarde o temprano van a ver la forma como sacarte, expulsarte del trabajo. Y si ya eres un problema en la comunidad, Dios puede permitir, amado hermano, hasta que te maten. ¿Me entiendes? Pero esa muerte, nunca la muerte de un cristiano queda impune, hermano. Cuando nosotros miramos la historia de nuestro país, cuando hubo la guerra interna, ¿sabe cuál fue la causa de por qué Dios paró esa guerra? Había un pastor, traductor de Biblia, vivía en Estados Unidos, ayacuchano, que había ido a Estados Unidos porque Dios lo bendijo y fue un hombre capaz, preparado, y se fue a Estados Unidos a traducir la Biblia al quechua ayacuchano. Y hubo un encuentro en CLADE, que era un encuentro latinoamericano de todos los teólogos, y él llegó a ese encuentro y dijo, ya que estoy acá en Ecuador, cuando vaya a Ecuador voy a ir a mi tierra, voy a ir a ver a mi mamá, a mi familia, que no la veo hace años. Y su deseo fue ese, amado hermano, ir a ver a sus padres. Y él, como tenía amigos, quisieron que le acompañaran esos amigos. Y en ese tiempo estaba en su máxima expresión el senderismo, ¿no?
Y en la carretera Camino a los Libertadores, que entra de Pisco para arriba, Sendero había tomado toda la pista, así como hace reglaje la policía, el ejército, ellos hacían reglaje. Y paraban a toditos los carros, ¿no? Y comenzaban a pedir papeles, todo. Y cuando llegaron a él, encontraron que él cometió un error de ir con el pasaporte azul americano y mostró eso. Y por causa de eso, lo mataron, hermano. Mataron a él y a los hermanos que estaban con él porque ellos quisieron decir, maten a nosotros, pero no lo maten a él. Igual lo mataron a él y a los hermanos, ¿no? A los pocos días, hermano, al mes, ni al mes creo, el líder de Sendero cayó. Hermano, a veces pareciera que la muerte de un cristiano no tiene, no, hermano, tiene un peso increíble delante de Dios. Y muchas cosas que están a borde, dice, de que Dios actúe, Dios actuó. Y cayó de la forma más inaudita, de la forma increíble, hermano. Hasta el día de hoy, los estudiosos de las guerras internas, subversivas, nos explican cómo un hombre que tenía tanto poder cayó de la forma tan. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quita, así como Dios le quitó al Titanic el poder, la cubierta de él, por causa de la soberbia del hombre, de que nadie, que decían que ese era más poderoso que Dios, se habían burlado de Dios, Dios le quitó la cubierta y se hundió. Mano, cuando Dios quita la cubierta, Dios deja que las cosas fluyan solas. Y el hombre se ve lo poco que es. Por eso dice, entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. No solamente, amado hermano, es de un sector, es de todas las naciones. Hay lugares en el mundo donde tú te presentas como cristiano o se enteran que tú eres cristiano y eres persona muerta. En los países musulmanes, radicales principalmente, tú no te puedes presentar como cristiano. Tus hechos pueden hablar que tú eres cristiano, pero tú abiertamente decir eres cristiano, salvo que Dios te lo diga que lo hagas, hazlo. Si Él ya determina que algo va a pasar contigo, Él tendrá una vez. O si Él sabe cómo te va a cuidar, amén. Pero si tú te lo osas hacer y mostrarte como cristiano, ya sabes, tú estás candidato a muerte. Por eso que ahí aún el musulmán es claro en sus principios, ¿no? Si un familiar, ya sea un padre, un hijo, se vuelve cristiano, ellos mismos los entregan. ¿Para qué? Para ser ajusticiados por las leyes musulmanas. Puede ser tu padre, puede ser tu hijo mayor, quien sea. Ellos tanto, le han metido tanto en su mente. Tienen totalmente claro eso, que lo entregan, que ellos están violentando el Corán y están ofendiendo a Alá y lo entregan, amado hermano. Por eso, que eso es el día de hoy, no es historia. Hoy el día de hoy pasa eso en los países musulmanes radicales. Muchos se apartarán de la fe entonces, ¿no? Dice, y se traicionarán unos a otros, se odiarán. Miren, muchos se apartarán. Por eso que el día de hoy, algunos cristianos, tú le preguntas, yo soy cristiano, dice, pero ¿a qué iglesia vas? No, a ninguna. Ellos han hecho su iglesia, ¿no? Ellos son su iglesia, pero ellos están más. Mire, dice la palabra Santiago, dice, ¿no? El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, cuando escribe, dice, que aún Satanás cree en Dios. Y se pone a temblar cada vez que piensa en el nombre de Dios, pero creer no es creer con convicción, ¿no? Él sabe que Dios existe, sabe que Dios es real, él sabe que que el día del juicio no solamente va a ser para los seres humanos, primero va a ser para los ángeles, ¿me entiendes? Para los ángeles que se rebelaron y uno de los primeros que va a ser lanzado al lado del fuego va a ser él. Por eso él se pone a temblar. Y los demonios también, porque saben que eso ya no va a cambiar. Por eso que es importante, amado hermano, que conozcamos las Sagradas Escrituras. Dice, muchos se apartarán de la fe. De la fe. Si tú y yo no estudiamos la palabra, ¿qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Santiago dice, si dice que tú tienes fe, muéstrame tu fe con obras. No es que tengo obras y no tengo fe, no. Para obrar, primero tenemos que ser convertidos por Dios, transformados por Dios, ser nueva criatura, Dios nos da fe y como consecuencia de ello, amado hermano, amado amigo, Dios va a comenzar a trabajar la palabra por medio del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente.
poco a poco. Y cuando menos te des cuenta, tú vas a estar lleno de la palabra. Por eso Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, ¿tienes sed? ¿Tienes angustia? ¿Tienes tribulaciones? ¿Tienes pruebas? Y eso te produce sed, te produce temor. Ven a mí y bebe. ¿Bebe qué? Mi palabra. Juan 7, 37, 38, ¿no? Y al llenarte de la palabra de Dios, cuanto más leas la palabra, cuanto más le pidas al Espíritu Santo que te haga entender, un día va a salir esa palabra como ríos de agua viva por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sale solo. El Espíritu Santo sale lleno de la palabra de Dios, amén. Y eso es lo que va a hacer el cambio trascendental en nuestra vida. Es importante que vayamos sabiendo eso, que si tú y yo en estos tiempos finales tienes fe, vas a ser odiado, vas a ser perseguido y de repente te va a traicionar hasta tu padre y tu madre. Dice Jesús, dice, yo he venido, dice Jesús, a dividir la familia, dice Jesús, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando el evangelio llega a alguien de la familia y esa persona de la familia, sea padre, hijo, comienza a vivir el evangelio y las otras personas no quieren saber nada del evangelio, ¿qué pasa con esa familia? Se divide, amado hermano. Jesús dijo eso. Pero qué glorioso es cuando uno llega a la familia y Dios, por medio de su palabra y su poder del Espíritu Santo, con un verdadero testimonio lleno del Espíritu Santo, la familia se convierte a Cristo, gloria a Dios. Pero hay familias que no se van a convertir. Y esa familia, hasta tu padre te puede traicionar, ¿me entiendes? Y te puede acusar que tú eres cristiano. Hasta tu madre. Van a decir, pero no puede ser. Así va a ser, amado. Por eso predicábamos el otro día, el domingo pasado, ¿no? Que cuando se destruyó tanto con Nabucodonosor y con Tito, Jerusalén, dentro de Jerusalén, ellos mismos, ¿no? Peleaban, se odiaban, entre ellos estaban enemistados, y cuando hubo hambre, se comenzaron a comer, ¿no? A los bebés, a los niños pequeños, ¿no? Todo eso tú dirás, pero eso no puede ser. Eso pasó, hermano. Esa historia está ahí. Jesús lo profetizó. Primero fue Dios a través de Jeremías en el libro de Lamentaciones, y después Jesús lo reafirma. Entonces, nosotros no vamos a escapar a esas cosas si realmente no despertamos, hermano, no despertamos. Dice, se levantarán muchos falsos profetas se levantarán. Es decir, habrán personas que harán señales, prodigios, milagros, amado hermano. Pero esas señales son engañosas. Esas señales, si no glorifican a Dios, si esa persona no tiene el fruto del Espíritu Santo, si no tiene el carácter de Cristo, esa persona, si esa persona no le da la gloria a Dios y dice en todo momento que ese es Dios el que lo está haciendo y que solamente Él es un instrumento, se va a caer, amado hermano. Los falsos profetas van a ser aún con mayor poder. Si usted lee el libro de Apocalipsis lo va a encontrar. Hasta milagros van a hacer. Como el día de hoy, a veces, ¿por qué crees que un brujo puede hacer y a una persona le puede curar? Porque son los demonios que hacen esas obras. Por eso que cuando Elías los reta a los profetas del Baal, no está Elías inventando, hermano. Elías sabía que ellos tenían poderes demoníacos, que ellos hacían llover, que ellos hacían caer fuego del cielo. Dios se lo permitía, ¿me entiende? Pero cuando Elías le demostró que él estaba sobre el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso impidió que cayera agua, que lloviera, que cayera fuego. Pero el Dios que él creía que es nuestro Dios, hizo que lloviera y cayera fuego del cielo primeramente y después lloviera sobreabundantemente. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Es decir, Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía tanto poder, tanta autoridad, que un día Dios se le dijo, vamos Elías, tú no vas a morir físicamente, te vas conmigo, y se lo llevó. Por eso que los judíos esperaban al Elías que iba a venir. Y Jesús le dice, ya vino, ¿quién es? Juan el Bautista. Él tenía el ministerio de Elías y era un hombre manso y humilde como Jesús, un hombre que tenía autoridad.
Pero él fue también entregado y lo mataron. Pero los falsos profetas no van a tener ese problema, ¿me entiendes? Como el día de hoy hay tantas iglesias heréticas que hacen, cuando usted mira por el internet, y las cosas que hacen, hermano, es increíble. Y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque el espíritu de engaño, el espíritu de mentira es poderoso. Te envuelves en eso y se dan manifestaciones que no son de Dios. Pero esa gente cree que esas manifestaciones son de Dios. Son los falsos profetas, los falsos predicadores, que hay falsas iglesias. El día de hoy hay iglesias e iglesias, amado hermano. Y debido al aumento de la iniquidad, ahí dice la maldad, ¿no es cierto? La iniquidad, el amor de muchos se enfriará o se resfriará. ¿De quién habla? ¿De qué amor está hablando? Del amor de los creyentes. Porque si tú y yo no estamos metidos en la palabra y comenzamos a creer, hermano, hay el grave peligro de que tú y yo nos podemos resfriar espiritualmente. Cuando veas tantas injusticias, cuando veas tú pseudos hermanos, cuando veas a líderes caer y saber después que su vida ha sido un engaño, una mentira, la manera como han vivido, ¿me entiende? Y usted dirá, pero si es él, pero no puede ser. Y eso va a hacer que tú comiences a dudar. Cuando tu vida no está centrada en Cristo, va a pasar eso. Por eso con el Sermón del Monte, ¿cómo termina el Sermón del Monte? ¿Cómo termina Jesús? ¿Con qué palabra termina Jesús? Dice, yo le voy a decir cuál es el efecto para el hombre o los resultados del hombre o la mujer que vive conforme a lo que estoy enseñando, mi palabra. Si tú has oído bien esta palabra y las has entendido y las has puesto en práctica, tú serás semejante a un hombre que su vida es como una casa que está cimentada sobre una roca, sobre una montaña. Su solidez se sostiene en esa roca, en esa montaña, y venga lo que venga, nada lo apartará de la fe. Y esa roca es Cristo. Cristo es la roca eterna. Y venga lo que venga, veas lo que veas, tú sabes que tu mirada está puesta en Cristo. Por eso que tú y yo somos cristianos. Ahora, si tú crees que eres pentecostal, primero ponle cristiano pentecostal. Pero si crees que eres pentecostal, ten cuidado. Somos cristianos, hermano. Cristianos pentecostales. Cristiano, no se le llama a la gente pentecostal, se le llama, ¿cómo se le conocía a los cristianos, a los que seguían a Jesús? Como cristianos. Entonces tú serás un cristiano. Pero si tú y yo no meditamos, no reflexionamos, no buscamos en esta palabra y nos cimentamos y quedamos ahí vamos a hacer como tu vida va a estar cimentada sobre la arena. ¿Qué es la arena? La roca que se ha ido deteriorando. Cuando el aire sopla y sopla, pareciera que no hace nada, va poco a poco, hermano, la roca que tú dices que mira, no, nunca es inexpugnable, no, esa roca se va poco a poco, va saliendo granitos, arenitas, ¿me entiendes? Tú no lo ves, son microscópicas o son pequeñitas. De ahí sale la arena. La arena sale de las piedras, que han sido piedra con piedra y se han ido chocando, ¿me entiendes? Hay hermanos que se chocan tanto, que al final terminan siendo arena. Se chocan tanto con el Señor, que es la piedra, y que al final terminan pulverizados como arena. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, va a caer. Va a caer, ¿por qué? Porque su vida está sentada sobre arena. Se va a destruir. Ahora son tiempos. Este tiempo es de probar la fe, amado hermano. Pues dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se resfriará, se enfriará. Por eso nosotros tenemos que estar, por eso que es la importancia de que Dios, dije, yo no los voy a dejar huérfanos, yo los voy a mandar al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos llene de su presencia, para que tengamos el calor del Espíritu, la presencia del Espíritu en nuestra vida,
Pero no es el espíritu como espíritu, amado hermano. Una de las cosas que últimamente veo es que le damos mucha gloria al espíritu. No, hermano. La gloria es al Padre, es al Hijo y es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la labor que en este tiempo está haciendo es de preservar la creación, es de preservar al cristiano, pero también es de ir formando a Cristo en nosotros. Porque ¿quién nos hace entender la palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios que nos hace entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y nos ilumina, nos revela, nos muestra lo que Dios quiere que entendamos. ¿Para qué? Para que en esa porción de la palabra o en ese evento que nos ha sucedido conforme a la palabra, ahí está Cristo. Y Cristo se va formando en nosotros, amado hermano. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y Cristo formado en nosotros es para adorar a Dios, aleluya. Es decir, los tres están trabajando en conjunto para que tú y yo seamos verdaderos. Pues, mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca que lo adoren. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué algunos van a fracasar? Pueden decir el día, no, yo no me voy a apartar, yo no voy a traicionar, yo no me voy a resfriar. No, hermano, nadie de lo que está aquí puede decir eso. Solamente yo te garantizo que si tú estás con Cristo y mirando a Cristo y viviendo y cada día alimentándote más y más y más de Cristo, amado hermano, de su palabra por medio del Espíritu Santo, Dios va a ir formando, el Padre va formando la semejanza en Cristo a ti. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Y cuando tú veas la gloria de Dios vas a alabar y glorificar el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Por eso dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que permanezca, el que no vuelva atrás. La perseverancia es un carácter que tiene que darse en el creyente. La perseverancia tú no la produces. Mire, nosotros comenzamos a ir al hospital, ¿no es cierto?, a evangelizar. Y había un grupo de hermanos un buen grupo de hermanos que había. Pero el día de hoy ya no hay ni la mitad de los que íbamos. Habían hermanos, por ejemplo, que donaban. Este viernes no han donado nadie. Gloria a Dios por ello, hermano. Porque eso nos hizo ver que a la gente no le damos el evangelio por cosas. Igual Dios se manifestó. Con cosas o sin cosas, Dios está ahí. ¿Por qué desertan los demás? ¿Por qué tú no participas de eso? Ni siquiera te acuerdas de que hay un grupo de hermanos que está evangelizando. O ni siquiera te acuerdas de que tú tienes que evangelizar. De que tienes que proclamar el evangelio. Porque nos hemos vuelto egoístas. Esta sociedad es totalmente egoísta. Mientras yo y mi familia estemos bien, no hay problema, lo demás no me importa. Cada vez es más egoísta, cada vez está más centrada en sí mismo. Y de una u otra manera, muchos cristianos están metiéndose en ese espíritu diabólico del egoísmo, del no amar a Dios sobre todas las cosas, de decir con su boca que aman a Dios sobre todas las cosas, pero no perseveran. Jesús ya ha dicho en Mateo 22, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. En eso hay que perseverar. Y eso decía ayer el pastor Alves. Tú quieres criar a tus hijos en el temor a Dios. Tú quieres que tus hijos, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no amas a Dios, no puedes modelar, no vas a formar, vas a fracasar en la instrucción de tu hijo. Eso decía. Y es para cualquier cosa que hagamos en el Señor, amado. Si Dios no toma el primer lugar, olvídese. Para muchos creen que Dios es algo más de su vida. Muchos creen que Dios es su sirviente, que está al servicio de ellos. Lo que le piden, no, yo voy a ayunar, voy a orar, ¿para qué? Para que Dios me dé esto. Cuando tenemos problemas y desesperados buscamos a Dios. Como a veces veo, hay cristianos que tienen problemas, piden oración, pero ellos ni oran. Tienen un problema crítico y tienen para entrar al Zoom y no entran. Y quieren que uno ore por ellos. ¿Qué es eso? ¿En qué estás perseverando? ¿En qué perseveras? ¿En Cristo? ¿En el Evangelio del Reino? ¿Que vamos a predicar y que tenemos que predicar? No, hermano. Tú estás perseverando en lo que tú crees y que eso te tiene lejos de Dios. Por eso que estamos resfriados del amor, estamos ya a punto que nos den neumonía.
espiritual y nos mate, ¿me entiendes? No podemos estar resfriados. Tenemos que decirle, Señor, esto es fundamental, hermano. Ya no sabemos, solo Dios sabe, hermano, pero sí sé que si la iglesia no vuelve al Señor, como Dios quiere que vuelva, esto de la viruela del mono y vendrá otra cosa más, hermano, ¿hasta qué? Hasta el momento en que reaccionemos. Cuando tú vas a Isaías 6, el Señor agarra y usa a su profeta Isaías y le dice que profetice, ¿no es cierto? Pero lo llama a él primero y tiene encuentro con él. Vamos a Isaías 6. Eso. Y Isaías, Dios le muestra su condición de él, su condición de pecado, y le dice, yo he estado predicando y tengo labios inmundos, le dice, ¿no, Señor? Y el Señor agarra y limpia sus labios, limpia su vida, su corazón, lo santifica para que él siga predicando su palabra, y dice, y después hace el llamado, y Elías dice, heme aquí, envíame a mí, ¿sí o no? Mire, pero a partir del versículo 10, 11 dice, entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Abandonados en medio de la tierra, pero aún quedare una décima parte de ella, esta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Mire, qué fuerte, ¿no? Uno parece que esto fue algo, un poema, una poesía, porque Isaías predicaba poéticamente, ¿no? Pero cuando tú miras, cuando Jesús vino a la tierra, habían una gran multitud de creyentes que vivían conforme a la fe. No, hermano, eran bien poquitos. Y aún Juan, ¿no? Perdón, el Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el Señor se le muestra, ¿no?, a través del ángel y no le cree. Y Dios agarra y lo procesa. De 9 a 10 meses en disciplina. Totalmente su boca cerrada. No podía hablar. Mira, un hombre que era temeroso de Dios, pero que tenía dudas. Porque había tanta maldad en ese tiempo que él hasta dudó. Y acá dice que aún cuando el Señor comience a orar y a poner en orden, si es que Cristo todavía no viene, ¿me entiendes? Y Él va a trabajar con esta generación, con nosotros, con su iglesia. Van a haber tantas pruebas que al final va a quedar solamente la gente santa. Esa gente santa es la que Dios va a usar para levantar a su iglesia y hacer volver al mundo a Él. Pues ese es el llamado que Dios está haciendo a Isaías, el llamado profético. Miren, analícenlo. Ahí está, hermano, no es algo. Por eso que aquí dice, más el que persevere, más el que permanezca hasta el fin, hasta que se acabe nuestra vida en esta tierra, o hasta que vengan las pruebas antes de la venida de Cristo, será salvo. Tú y yo tenemos que perseverar hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Dice, y este evangelio del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. En el tiempo de Jesús era hasta donde llegaba la influencia del Imperio Romano, pero en el tiempo de hoy sabemos que hay un mundo, que es un planeta y que tiene un sinnúmero de naciones, de distintos tipos de culturas, costumbres y todo. Y a todos ellos el Evangelio les llegará. Como dije la semana pasada, estamos prácticamente a un paso de que el Evangelio se pueda predicar en todo lugar.
y que nadie pueda dejar de escuchar el Evangelio en cualquier idioma, cultura, nación. Estamos cerca, hermano, muy cerca. Ya los hombres están llegando a descubrir todo. Como dije, el día de hoy nos tienen controlados a nosotros. A través de estos sistemas, a través de los satélites. Cuando quieren ubicar a alguien, lo encuentran, hermano. Cuando quieren ubicar a alguien, lo encuentran, tarde o temprano. Por eso de que no encuentran a tales personas es porque no quieren encontrarlo. Pero el día de hoy, amado hermano, tú dejas rastro. Tú usas ese celular, ese aparato y saben ya dónde estás tú. Ya saben, te conocen tus características. Y este evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. No va a haber persona que se ose no escuchar. ¿Qué va a hacer Dios? No sé, hermano. Los musulmanes no sé cómo van a escuchar el evangelio, pero lo van a escuchar. Los chinos, que están cerrando sus fronteras para impedir que la influencia del cristianismo llegue, y están persiguiendo a los cristianos, y están matando cristianos, porque la iglesia mayor perseguida está en la China, pero también la iglesia más grande y poderosa que hay en toda la tierra está en la China. Ya se calcula que hay más de 100 millones de chinos convertidos a Cristo, alabando y adorando a Dios. En medio de toda persecución, cada vez hay más cristianos chinos, amado hermano. Pero ahí, ¿por qué? Porque este evangelio va a ser predicado. ¿Por qué crees que la persona, al final, vamos a perseverar? ¿Por qué crees que tú y yo vamos a predicar el evangelio a todas las naciones? Porque creemos que esto es verdad. Porque creemos que esto nos ha cambiado y nos ha transformado. Nos ha dado una verdadera razón de por qué existimos, de un verdadero propósito, de que somos, como se decía el martes en la clase de doctrina, la eternidad, de que ahora en Cristo somos seres eternos, amado hermano. Porque Dios nos da, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios nos da vida eterna para vivir la vida siempre con Él. Y sabemos que esta leve tribulación producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Cuando tú y yo entendamos la verdad de que somos pasajeros, de que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de pasada, pero que Dios nos quiere usar como testimonio, como testigos poderosos de lo que Él es, de lo que Él puede cambiar y transformar y ver la gloria de Dios, vamos a aferrarnos a Él y pase lo que pase, estaremos preparados para cualquier cosa, pero predicaremos el evangelio en todo lugar donde vayamos y seremos como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, aleluya. Dios nos va a hacer creer en este evangelio, vivir de tal dimensión, amado hermano, que todos nosotros, nuestras familias cristianas, todos van a vivir y modelar para Cristo, preparados para cualquier evento de la vida. Y concluyo diciendo, los hombres construyen grandes monumentos. La China, hermano, está haciendo cosas increíbles. No salen todavía las fotos, los videos, pero cuando usted lo vea se va a quedar asombrado con la... Pero eso es todo lo que está haciendo, todo eso va a caer delante de la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios está construyendo una iglesia poderosa. Un remanente pequeño. Un remanente que cree y que persevera y que proclama el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el autor de la vida, como yo soy el camino, la verdad y la vida, y que para venir al Padre tenemos que estar en Cristo Jesús. Por eso que es importante, amado hermano, que pidamos al Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu palabra, lléname de tu palabra, lléname, Espíritu Santo, porque yo quiero perseverar hasta el fin. Hasta que cuando llegue mi día, o tú vengas por segunda vez, Señor, yo quiero proclamar este evangelio donde tú me lo permitas, Señor, porque yo quiero que ya tú vengas. Dice, y entonces vendrá el fin, porque yo quiero que tú vengas ya. Ven Jesús, ven pronto. Como dice Juan en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras que dice el apóstol Juan, dice, sí, Jesús, ven pronto. Sí, Jesús, ven pronto. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos hagan entender la gran necesidad que tenemos de Cristo, de Jesucristo, de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, porque en Él somos salvos, porque en Él podemos perseverar,
porque en Él podemos predicar, seremos testigos del poder de Él, Señor, del poder del Evangelio, del poder del Espíritu Santo. Seremos testigos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha planificado, Dios Padre ha planificado para nuestras vidas, para su iglesia. Seremos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tu poderosa presencia que se manifieste en este lugar, en este día, nos levante, Señor. Nos levante y digamos, vamos en pos de Cristo. Yo no quiero desertar, yo no quiero ser traidor, yo no quiero eso, yo no quiero para mi vida, yo quiero una vida plena en Cristo Jesús, una vida abundante. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.